Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de la participación de México en la COP25 Chile y que se celebrará la sede en Madrid. Acompáñenos. La Conferencia de las Partes, la COP, es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su 25ª reunión organizada y presidida por Chile, que se llevará a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre en Madrid. Las 196 naciones más la Unión Europea buscan avanzar hacia la implementación de los acuerdos para establecer obligaciones específicas para combatir el cambio climático. La cumbre climática representa una oportunidad significativa para un futuro más limpio, saludable y próspero. Los gobiernos buscan unirse para evitar de manera segura que el mundo aumente su temperatura a más de 1.5 grados. Este impulso ha sido construido desde que el Acuerdo de París fue adoptado en 2015. Este instrumento proporcionó la señal clara y urgente de que necesitamos experimentar un cambio significativo en el modo en que operan nuestras economías. A pesar de esto, el mundo sigue quedando rezagado, pero el mayor desafío es incrementar la acción y que sea percibida por la ciudadanía, porque el cambio climático es una realidad hoy, no en 50 años más. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Esto es Punto y Coma, yo soy Lorena Rivera y muy contenta de que inicie esta semana con nosotros porque vamos a abordar un tema que es relevante, el papel de México rumbo a la COP25. Y la COP25 es tan importante como lo fue la COP donde se firmó el Acuerdo de París. Y quiero darle la bienvenida a mi compañera y amiga Jimena Mejía. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, como bien lo mencionas, parece que vamos en contrarreloj, pero todavía estamos a tiempo para generar cambios en el mundo y que las naciones se unan. Así es, y qué mejor que para explicarnos todas estas cuestiones de México y qué es lo que está haciendo en materia de cambio climático, le damos la bienvenida a la doctora Claudia Octaviano. Ella es coordinadora general de mitigación de cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. Bienvenida. ¿Qué tal, Lorena? Muchas gracias por la invitación. Jimena, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar del tema de la COP25, al que estamos próximos ya a salir la delegación mexicana, y pues muy contentos de cooperar pues con los colegas latinoamericanos de Chile y ahora en Madrid, este cambio repentino, claro. Pero qué bueno que pudimos todos ajustar lo necesario, las agendas, todo, y que España pues está haciendo este anfitrión tan bueno de la COP25. Así es. ¿Y quiénes van de la delegación y con qué material va México bajo el brazo en esta reunión del 2 al 3 de diciembre? Y que los especialistas dicen que es tan importante o más que la COP donde se surgió el Acuerdo de París. ¿Y por qué? O sea, ¿qué significado tiene esta COP25? Sí, mira, pues lo primero que me gustaría platicarte es que tenemos una delegación mexicana sumamente nutrida. Estamos muy contentos de haber logrado esta colaboración interinstitucional. Por supuesto va la Secretaría de Relaciones Exteriores, que como sabes es punto focal de México ante la Convención. Va el sector ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el secretario Toledo, quien va a estar encabezando la delegación de México como jefe de la delegación en Madrid. Y bueno, esto es una gran señal porque el sector ambiental está sumamente comprometido en todas sus agendas en tratar de incorporar la temática climática en todo el quehacer del gobierno federal y también apoyar a los estados y municipios en esta labor. Va también el secretario Herrera por parte de la Secretaría de Hacienda al Foro de Ministros que se va a llevar a cabo de Ministros de Hacienda. Y pues esto nos da una señal de la relevancia que tiene el cambio climático, no solamente, digamos, en los temas de medio ambiente, sino en los temas de desarrollo económico, de fomentar un desarrollo bajo en carbono y que las políticas pues, ambientales, hacendarias y de financiamiento pues, estén perfectamente alineadas para que podamos lograr estos objetivos de transformar el rumbo de la economía mundial. También la delegación tiene integrantes de otros órganos, por ejemplo,
Tenemos participación importante del Poder Legislativo. Algunos senadores van a ir a representar al cuerpo legislativo, y en particular también tenemos muchos estados que van a participar en diferentes eventos de la COP. El gobierno de Jalisco va a estar presente, Oaxaca también va a estar presente, con muchas acciones climáticas que nos van a mostrar no solo, digamos, la parte de las políticas públicas a nivel federal o internacional, sino cómo se está llevando a cabo en el territorio, en los estados, en las ciudades de nuestro país, y cómo podemos, pues, atraer más financiamiento a México para seguir haciendo estos cambios tan importantes en nuestro país. ¿Y cuáles serían los acuerdos que México tendría que sostener en este encuentro y cuáles serían las cartas fuertes que presentaríamos a los países del mundo, Claudia? Sí, mira, quisiera también platicarte un poquito de por qué es tan importante la COP, ¿no? Estamos en este tiempo, desde la COP21 que fue en París, haciendo todo este programa de implementación de los diferentes temas que tiene el acuerdo, ¿no? Uno de los temas importantes tiene que ver con la agenda de reducción de emisiones, lo que llamamos la mitigación del cambio climático. Otra agenda es la de adaptación, cómo nos adaptamos a este clima que está cambiando, las inundaciones, los temas que tienen que ver con, por supuesto, reducir la vulnerabilidad expuesta de la población expuesta, pero también de los ecosistemas, por ejemplo, cómo los ecosistemas podemos tener políticas que no solo mitiguen, sino que también nos ayuden a adaptarnos. Y tenemos, pues, los temas de financiamiento, de tecnología, de creación de capacidades. Y digamos, en todos estos temas hemos ya avanzado estos años, pero tenemos unos temas que son los últimos que nos quedan y que por ser los últimos son los más complicados, ¿no? Uno de ellos es el tema que tiene que ver con esto que se llama en la Convención los mecanismos de cooperación internacional para la mitigación, que en otras palabras son cómo vamos a poder intercambiar emisiones, ¿no? Los mercados de carbono famosos a nivel internacional. Entonces, los mercados de carbono, pues, es un tema complejo porque tiene un componente técnico muy alto, cómo medimos las emisiones, cómo se certifica que esas reducciones equivalentes, comparables, que no haya esto que le llamamos el aire caliente, ¿no? O sea, emisiones que no son reales. Y este tema, pues, es un tema que hemos discutido mucho desde el protocolo de Kioto, y que ahora con el esquema de París, pues, se va a transformar a las nuevas modalidades que tiene el Acuerdo de París, en donde no solamente los países desarrollados tienen compromisos, sino también los países en desarrollo. Entonces, ¿cómo hacer esa contabilidad de forma efectiva y que no sea, digamos, no invite un poco a la trampa? Ese es uno de los temas más fuertes que se va a discutir ahora en Madrid. Y tenemos otros temas, ¿no? Por ejemplo, los temas de pérdidas y daños. Estos son, digamos, diferentes a los temas de adaptación, pero muy similares, ¿no? Como ya una vez que no te pudiste adaptar, un país incurre en pérdidas y daños, y qué debería hacer la comunidad internacional ante este daño ya causado por el cambio climático. Y por supuesto, pues hay una diversidad de posiciones ahí. México, pues, va bien preparado en los dos temas. Uno de los temas más importantes que lleva nuestro país es este programa piloto de comercio de emisiones que vamos a establecer en México. El mercado de carbono mexicano va a ser pionero en la región, y realmente, pues, nos pone en un papel de liderazgo para poder entrarle al tema del comercio de emisiones en México, ¿no? Preparando al sector industrial, preparando al sector energético de nuestro país para realmente entrar a buscar esas soluciones de mitigación, pero que sean costo efectivas, es decir, minimizando, pues, el costo a través de poder comerciar las emisiones. Y con sanciones reales, ¿no? ¿Qué te parece, Claudia, Lore, si vamos a un corte rapidísimo y regresamos con esta estrategia para ver si la industria qué tan renuente o qué tan favorable va a ser? Vamos a un corte. Gracias por continuar con nosotras en Punto y Coma. Y Claudia nos estaba comentando sobre este mercado de carbono que México, pues, como siempre, va a ser líder en la región. Claudia, cuéntanos más sobre este proyecto. Sí, mira, este proyecto es el mercado de carbono que está organizando la Semarnat, y de hecho lo ha hecho en colaboración con el sector privado, pues porque es muy importante entender los beneficios y costos que pueda tener para las empresas de nuestro país. Y lo primero que se hizo, bueno, pues fue este piloto, ¿no? Justamente para entender las implicaciones, entender los mecanismos, ¿no? Porque no es tan sencillo crear un mercado, digamos, de la nada, ¿no? Lo primero que necesitamos, pues, es tener buena información sobre las emisiones de las empresas,
verificar estas emisiones, digamos, por un tercero, no solamente el reporte corporativo, sino que podamos revisar estos informes y después pues, establecer una plataforma para realmente poder comerciar las emisiones. Entonces, en eso estamos ahorita ya llevamos más o menos 2 años en los temas de capacitación, ¿no? O sea, desde qué es un mercado de carbono, qué empresas tendrían que participar en un mercado de carbono, simulaciones del mercado, ¿no? Haz de cuenta, si tú eres el sector cemento y yo soy el eléctrico y tú eres el sector acerero, ¿quién tendría que comprar, quién tendría que vender, ¿no? Entonces, en ese proceso de capacitación estamos, se ha concluido una primera fase y ahora vamos hacia el piloto que ya va a tener metas de reducción, ¿no? Entonces, este es un tema pues muy interesante que será muy bueno que podamos ir siguiendo también desde los medios de comunicación, pues para ver cómo se comporta, ¿no? Y después de estos primeros, creo que son 12 meses, vamos a tener una primera evaluación de cómo funcionó el piloto, pues para irlo mejorando y poder hacer ya un piloto, digamos, ya después del piloto mejorado, ya la fase de implementación del mercado, ¿no? Que ahora sí ya habrá dinero de por medio en el comercio de emisiones. Y bueno, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que nos van a permitir entrar a la discusión internacional. No todos los países tienen mercados de carbono y no es necesario para comerciar a nivel internacional. Y lo que vamos a discutir en la COP pues, es justamente qué es lo que sí va a ser necesario para comerciar emisiones. Unas políticas de cambio climático que se conocen como los compromisos nacionalmente determinados, es decir, tus metas de mitigación, pues son requisito indispensable para poder participar en los mercados de carbono, porque eso es lo que nos va a decir a la comunidad internacional qué está haciendo tu país, ¿no? Qué está haciendo México, qué está haciendo Argentina, qué está haciendo España, qué está haciendo China. Y esos son los países, una vez que tengamos claridad sobre lo que van a hacer, la información y de forma transparente los mecanismos que llamamos de contabilidad de emisiones, vamos a poder definir, bueno, pues ahora, después de lo que tú dijiste que ibas a hacer, ¿qué podemos hacer en adición juntos? ¿No? ¿Cómo podemos cooperar los países de todo el mundo en reducir las emisiones fuera de nuestras propias fronteras? Y estas contribuciones que México prometió, ¿cómo vamos? ¿Vamos a buen ritmo? ¿Realmente estamos cumpliendo con el compromiso que se hizo en la COP21 o vamos rezagados? Porque, bueno, las contribuciones son voluntarias, no hay un mecanismo legal que te diga, si tú no las cumples en el lapso que te comprometiste, pues tienes una sanción, porque pues no hay una vinculación de ese tipo. Sí. Pero ¿cómo va México respecto, por ejemplo, de países que están liderando como Chile, por ejemplo, ¿no? Que aparte de que lleva la presidencia a la COP, es uno de los países de América Latina junto con Costa Rica, que están realmente dando pasos muy importantes en la reducción de sus emisiones, en la implementación también de transporte, por ejemplo, en Chile, electromovilidad, que es muy importante para empezar a reducir las emisiones. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que habría que aclarar es que el Acuerdo de París empieza el año que viene su periodo de cumplimiento, ¿no? Entonces, digamos, en este momento nadie ha cumplido o incumplido el acuerdo, porque los compromisos están realizados de 2020 al 2030. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es preparar todas esas políticas públicas que nos van a mostrar si vamos en rumbo o no al cumplimiento del Acuerdo de París, que bueno, pues ya empieza el año que viene. El año pasado se publicó un documento importante que es la Sexta Comunicación Nacional de México, donde hacemos un barrido de todas las políticas. Ya pueden ver tabla por tabla dónde se ha reducido y dónde se ha reducido menos de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, les doy, por ejemplo, las políticas que estuvieron promoviendo la eficiencia energética el año pasado fueron muy importantes porque nos permitieron reducir emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía nacional. Las políticas que nos ayudaron a fomentar el crecimiento de las energías renovables también son políticas que nos han ayudado a reducir emisiones. Y así tenemos, por ejemplo, para los sectores verdes, algunas políticas también, como la Estrategia Nacional Red Más, que es la estrategia de reducción de la deforestación y la degradación del suelo, porque pues el sector verde también es muy importante. Las capturas de nuestro país de los bosques realmente contribuyen con alrededor de un 20% de de lo que emitimos, absorben un 20% de lo que México lanza a la atmósfera. Entonces, proteger los bosques y
realmente todos los ecosistemas de nuestro país, pues es una de las políticas más importantes de mitigación del cambio climático que podemos tener. Esto por el lado de la mitigación. Otros compromisos importantes que México ha estado avanzando en el marco del Acuerdo de París, pues tiene que ver con todo lo que se está haciendo para ayudar a la adaptación al cambio climático. Claro. Por ejemplo, el INEC ha desarrollado el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, que por cierto este año se ganó el premio al mejor instrumento de evaluación del Coneval, porque nos identifica municipio por municipio cuáles son las principales vulnerabilidades que pueden tener las comunidades, las personas, los municipios al cambio climático. Y con esto pues nos ayuda a hacer políticas más adecuadas a las condiciones que se tienen a nivel local, que es donde se ven pues realmente los impactos del cambio climático. Entonces hemos avanzado, pero por supuesto todavía hay un trecho importante que tenemos que hacer. Y estamos justamente en este proceso de elaboración del Programa Especial de Cambio Climático de esta administración, donde pues vamos a alinear, ya estamos alineando todas las acciones que habíamos contemplado para la contribución nacionalmente determinada de México a el quehacer que vamos a hacer en estos próximos 5 años, ¿no? Entonces este es un proceso muy intenso, de mucho diálogo con las secretarías, con los actores principales. Y bueno, lo que queremos es justamente poder comunicar con este nuevo programa la acción de México en este periodo hacia el primer corte que hace la convención. Quisiera también a lo mejor platicarles un poquito este tema de si es vinculante o no es vinculante, porque también siempre nos lo preguntan. En México ratificó el Acuerdo de París en 2016, lo que lo hace un instrumento del más alto orden legal en nuestro país, y digamos todos los tratados internacionales pues empiezan a hacer un proceso de integración a la legislación nacional una vez ya que son totalmente ratificados. Nosotros promovimos y se realizó, gracias a la aportación del Congreso de la Unión, una modificación a la Ley General de Cambio Climático, donde se incorpora el Acuerdo de París, esto que les digo que es el NDC, la contribución nacionalmente determinada de México, donde nos comprometimos a reducir 22% las emisiones. ¿De aquí a 2030? De aquí al 2020 al 2030. Ajá. Y también hay un transitorio donde se establecen los porcentajes de reducción para cada uno de los sectores. Entonces, digamos, en este sentido, ya una vez incorporado a nuestra legislación, es un compromiso que nuestro país tiene para seguir avanzando y nos vamos a ir monitoreando cómo vamos cada 2 años. Y esto lo hacen todos los países también. Y una de las partes importantísimas centrales del Acuerdo de París es esto que se conoce como el marco reforzado de transparencia. Entonces, cada 2 años vamos a ir reportando cómo vamos, no solo México, sino todos los países. Nos hacen una revisión con un panel de expertos a nivel internacional. Entonces te van diciendo, esto usted lo cumplió, esto usted no lo cumplió. Y la transparencia se puede mejorar y hacen recomendaciones para mejorar la transparencia de los países. ¿Y qué te parece si en esta parte de la transparencia nos la explicas en el siguiente bloque? Porque realmente es importante que sea transparente cómo los países están cumpliendo o no con los compromisos que tienen, ya dejen con el Acuerdo de París, con el planeta y con sus habitantes. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma, platicando acerca de la COP25, pero también del papel que está jugando México con sus compromisos, cómo vamos, las metas que debemos de empezar a poner sobre la mesa y empezar a la acción, ¿no? No nada más es esta cuestión del bla, bla, bla. Y en cuestión de transparencia nos decías, Claudia, los mecanismos que ya tiene el Acuerdo de París para hacer transparente cada uno de los compromisos y cómo lo está cumpliendo cada país que firmó y que se comprometió a bajar las emisiones. Pero hay otra cosa que ha hablado mucho también Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de Cambio Climático ONU, de aumentar la ambición en la reducción de las emisiones de cada país, que no conformarnos con lo que en un principio se había estipulado, por ejemplo, el 22% de México, ¿no? O sea, y en esa cuestión la transparencia es importante. Sí, mira, la transparencia es fundamental, digamos, es la columna vertebral del Acuerdo de París, porque si no tenemos claridad de los números,
pues todo el mundo puede decir, no, yo le bajo 50, ¿no? Pero ¿cuál es tu base o sobre qué estamos midiendo el 50%, ¿no? Entonces, para México, pues ha sido un proceso gradual el crear toda esta capacidad. Fíjate, México es el único país en desarrollo que ha mandado a la Convención 6 comunicaciones nacionales. Estos documentos son, digamos, el compromiso que tienen los países de informar a la comunidad internacional sobre sus políticas de mitigación, de adaptación, y un instrumento muy importante que es el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Ese inventario lo hace el INEC, y también el INEC funge como punto focal técnico para la revisión de todos estos temas de contabilidad de emisiones y el proceso de transparencia. Entonces, el acuerdo lo que dice es, bueno, todos los países tienen que mandar cada 2 años un informe donde nos van a decir cómo van, ¿no? Nos van a mandar su inventario, donde vamos a poder ver cuáles han sido sus emisiones en este periodo, y nos van a decir cuáles han sido las políticas que han hecho para reducir las emisiones y también para adaptarse al cambio climático y otros temas importantes que tienen que ver con el financiamiento que han dado a la Convención, el financiamiento que han dado a otros países, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología. Que este tema de la tecnología también es crítico para poder cambiar y aumentar la ambición. Esto que nos pide la embajadora Espinosa es crítico. Tuvimos este año la cumbre en Nueva York, la cumbre del clima, que básicamente lo que le pedía a los países es esto, ¿no? Decir, tenemos que aumentar la ambición porque con las contribuciones que cada quien ha puesto sobre la mesa no es suficiente. No nos estamos apoyando suficiente en el conocimiento científico que nos dice que hay que acelerar la reducción de emisiones mucho más. Por ejemplo, este año el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, logró sacar 2 informes más, y con este ya son 3 informes después del Acuerdo de París. Es la producción más rápida que ha tenido el panel, para informar 3 cosas importantes que nos ayuden a aumentar la ambición, desde una base científica, ¿no? Entonces, la primera de ellas es cómo se compara un mundo donde el calentamiento llega a 2 grados con un mundo en el que tenemos solamente 1.5 grados de calentamiento como promedio global. Y esto a veces es un poco abstracto, ¿no? ¿Qué significa esto de los 2 grados versus 1 grado? Y esta fue la pregunta que nos enfrentamos como científicos. Y lo que encontramos es que hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Hay especies en el planeta que desaparecerían si llegamos a los 2 grados centígrados. Hay zonas, sobre todo las zonas costeras, donde hay mucha población a nivel internacional, sobre todo en los países en desarrollo, que estarían en riesgo de desaparecer, sobre todo las grandes deltas del mundo, y también las islas, ¿no? Las islas, no solo del Pacífico, las islas del Pacífico han sido muy vocales sobre este tema, claro, pero las islas en general son lugares de alto riesgo ante un aumento de 2 grados, ¿no? Y bueno, también nos preguntamos cómo bajarle, ¿no? Entonces, hay claramente en el informe del IPCC de 1.5 grados, pues estas rutas de descarbonización que le llamamos y qué tan aceleradas pueden ser, ¿no? Lo que sí es muy contundente del informe es que dice que hacia el 2050, si queremos lograr 1.5 grados, tendremos ya que haber neutralizado las emisiones. Es decir, que lo que emitimos sea igual que lo que absorbemos, ¿no? Entonces, para lograr esto, bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Una forma es rápidamente integrar la energía renovable en los sistemas eléctricos, en cambiar esto que mencionabas de la electromovilidad, cambiar la gasolina y el diésel por electricidad, pero electricidad que sea limpia, porque si es con carboeléctricas, pues tampoco estamos avanzando, claro, ¿no? Y otra forma es encontrar cómo capturar más, ¿no? O sea, porque le decía, tenemos que neutralizarlas, ¿no? Lo que emitimos tiene que ser igual a lo que absorbemos. Y ahí los bosques, por ejemplo, que están siendo tan mermados en su capacidad, los incendios forestales, que aunque no son una causa directa del cambio climático, pues finalmente el hecho de que no llueve y que se seque la vegetación hace que eso sea un combustible. Exacto. Entonces, los otros 2 informes del IPCC justamente son estos, las soluciones que tienen que ver con los ecosistemas terrestres, que son los bosques, pero no solo los bosques, no todos los ecosistemas tienen una capacidad de captura de carbono. Y el otro informe que acaba de salir... ¿El de los mares? Tiene que ver con los océanos y la criosfera, ¿no? ¿Qué está pasando con el calentamiento global? Es primero evaluar lo que pasa con
derretimiento de los polos, cómo esto impacta a los océanos, la contaminación que estamos mandando hacia los mares, cómo acidifica también el mar y que hace esta sinergia de mermar la capacidad del océano realmente para la regulación del clima. Entonces, la acción también sobre los océanos nos puede ayudar a aumentar la ambición, las soluciones naturales en los ecosistemas terrestres y que por supuesto no son o no deben de verse desde un punto de vista muy romántico, ¿no? O sea, evidentemente este planeta tiene que alimentar a la población y tenemos ahí que cuidar los temas de seguridad alimentaria, de los, por supuesto, los países productores, pero podemos hacerlo de una forma sustentable, ¿no? Y lo que dice la ciencia es, claro, sabemos que hay que combatir la pobreza, tenemos que integrar los temas de seguridad alimentaria, pero tenemos que hacerlo de una forma inteligente, sustentable, que nos permita a la vez combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, estos informes lo que concluyen es que hay soluciones desde la naturaleza también para ayudar a aumentar la ambición, tanto en los bosques y los ecosistemas terrestres como en los océanos. Entonces, aquí tenemos un área que pocos países hemos explorado y México pues está iniciando este estudio de cómo podemos integrar una acción climática más transversal, pensando más en las soluciones naturales, porque pues esto tiene todo que ver con el bienestar de la población, que es nuestra prioridad en esta administración. Realmente hacer que la gente vea las soluciones de la naturaleza, pues un bienestar también para ellos y que puedan ayudarnos a cuidar los bosques, a hacer una ganadería más sustentable, a hacer una agricultura más sustentable, baja en carbono, pero que también les beneficie, ¿no? Integrar estos incentivos, alinearlos, es lo que nos va a ayudar. Y en el tema de los océanos, pues ustedes saben que hay todo un tema ahí de contaminación que tenemos que mejorar. Ha estado mucho en la prensa todo el tema de los plásticos, pero es verdad que conforme más aventamos cosas a los océanos, mermamos su capacidad de equilibrio y esto tenemos que detenerlo, porque es parte de la acción ante el cambio climático, ¿no? Entonces, todo lo que nos ayuda a recuperar los plásticos, a no echarlos al océano, pues también va a ser una forma de mitigar el cambio climático en estos ecosistemas. Claudia, y ante estos panoramas que estamos viendo, ¿no tendría que haber medidas más drásticas para los gobiernos del mundo realmente para ejercer presión? Porque realmente si no les afecta en algo que puede ser algo político, algo económico, pues no se ponen las pilas, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí debe haber acciones más estrictas, sobre todo para aquellos países que no están, o que están mandando señales de que no quieren cumplir los acuerdos, y por supuesto es algo que se va a tener que platicar a nivel internacional, porque el Acuerdo de París, fíjate, pasa de un esquema más estricto, que decía, no, todos los países desarrollados tienen que tener metas y nosotros se las vamos a poner, ¿no?, a un esquema más flexible, donde dice cada país diga qué puede hacer, y sobre eso vamos a ir mejorando cada 5 años, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber contrapesos. De hecho, el acuerdo tiene un artículo sobre esta parte del cumplimiento, ¿no? O sea, tampoco es tan free ride aquí. Sí hay, digamos, una conversación sobre qué hacemos con los países que no cumplan. Y esto vamos a irlo también negociando con este mecanismo que se llama el balance global, que vamos a hacer cada 5 años, ¿no? Entonces, sí es la idea que vamos a ir siendo un poco más estrictos. La realidad es que también hay un tema político fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los países migren de economías petrolizadas o de economías que tienen un alto contenido de carbono hacia economías más bajas en carbono, ¿no? Entonces, tenemos que ser estrictos, pero también tenemos que dar los incentivos. Y por eso el tema de los mercados de carbono es tan importante, porque es digamos, la forma que hemos logrado como comunidad internacional de incentivar esa transición energética y ese cuidado de los bosques y la agricultura, pero también con incentivos, ¿no? Ese es un tema, sobre todo para los países en desarrollo, muy importante, porque pues también tenemos todos derecho a desarrollarnos, ¿no? Y este tema, hacerlo de forma equilibrada, pues es parte del Acuerdo de París. Pues ya ves, ¿no? Realmente influyen varios derechos, el derecho a la vida, ¿no? Que no se puede discutir. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Estamos platicando Claudia, Lore y yo sobre los derechos humanos que tienen que persistir en todo este tema del cambio climático y que realmente pues los países y las industrias anteponen los propios, que son económicos, y no dejan ver la parte humana, ¿no? Porque bien lo hemos dicho en varias emisiones, pues este es nuestro planeta, es lo único que tenemos, ¿no? ¿Qué nos va a quedar en los próximos años, Claudia?
Tienes toda la razón. Y fíjate que este tema de los derechos humanos es una de las prioridades de nuestro país en la negociación. Tanto la parte de derechos humanos como de equidad de género, ¿no? Hay varios articulados, o más bien hay un preámbulo muy amplio en el Acuerdo de París sobre el tema de los derechos humanos, pero lo que nuestro país ha buscado es en cada una de las decisiones incidir en que sean esto que le llamamos operacionales, ¿no? O sea, que no solamente sea un discurso, sino que realmente veamos acciones que protejan los derechos humanos en la implementación del Acuerdo de París. Y esto, bueno, pues al final es un compromiso que tiene México, pero que tenemos que hacer a nivel internacional. También el Acuerdo de París y en la Convención tenemos esto que se llama el Programa de Género de Lima. Entonces, lo que queremos es hacer este enfoque transversal de las políticas de género hacia las políticas de cambio climático. O sea, que digamos, no puede haber mitigación o adaptación si no consideramos las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas, porque sabemos que las mujeres son más vulnerables al cambio climático que los hombres. Hay muchos estudios y evidencia a nivel internacional de este tema, que tiene que ver con las desigualdades que tenemos en otros temas, ¿no? Las políticas de educación, las políticas de trabajo, etcétera, que no permiten realmente una igualdad con hombres y mujeres, y que pues esto se agudiza cuando estamos en un entorno cambiante y de problemas asociados al cambio climático. Entonces, lo que dice el programa de Lima, pues hagamos esto visible, empecemos también por los temas de transparencia, de entender cuál es esta desigualdad, y pues hacer políticas que tengan este componente de integrar a las mujeres en todos los temas que tengan que ver con las soluciones del cambio climático, ¿no? Desde la energía, ¿no? Que a veces es muy dominada por la parte de los hombres, la agricultura, ¿no? En México también tenemos un tema importante de tenencia de la tierra, cómo hacemos las políticas para que no solo se beneficie a los que poseen la tierra, que muchas veces son hombres, sino que apoye también este desarrollo igualitario en el medio rural de México. Entonces las comunidades, y sabemos también mucha evidencia, no hay muchos programas que cuando se le da a las mujeres son muy capaces de hacerlo, e incluso a veces son mejores administradoras que los hombres. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto que ya sabemos que opera en otras políticas realmente sea la base para la política de cambio climático? Y pues esto lo hacemos también en el marco de la Convención. Se podrán imaginar que no a todos los países les gusta hablar de este tema de equidad de género. Claro. Sí, Pero pues México ha sido muy vocal en esto, lo hemos empujado mucho porque pensamos que es una forma de hacer esta lucha del combate al cambio climático mucho más humana, y que además al final del día nos va a ayudar a que los países entiendan que no es una cuestión abstracta por el planeta a nivel global, sino que es algo que les beneficia realmente, ¿no? Que es algo que está alineado a los intereses que tienen sus comunidades, y que podamos, por ejemplo, en México, apoyar las causas que tienen que ver también con otros derechos humanos importantes que nos son prioritarios para el país. Claudia, cuéntanos, ¿qué derechos se ven afectados a partir de no seguir las reglas para tener un mejor medio ambiente? Sí, mira, el primero de ellos es el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho que nuestra Constitución brinda a todos los mexicanos y mexicanas. Por supuesto, hay otros derechos que pueden ser vulnerados, ¿no? El tema que tiene que ver también, por ejemplo, con tener la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, a veces que las propias comunidades no se pueden expresar sobre cómo se ha dañado su medio ambiente, ¿no? Entonces, este tema también es importante, darle voz a las comunidades. Nuestro secretario nos ha pedido también atender de forma muy puntual las emergencias ambientales, ¿no? Entonces, tenemos este tema de que se ha vulnerado tu derecho al acceso al agua, tu derecho que tiene que ver con una calidad del aire limpio, ¿no? Y que todo esto pues se va sumando y exacerbando con el cambio climático, ¿no? Cada vez que hay más cambio climático, pues la calidad del aire se vuelve más complicada, no hay más formación de ozono, hay todo un tema. Hay más muertes por contaminación del aire, ¿no? De acuerdo con la OMS. Se muere más gente por la exposición de los contaminantes, y también esta exposición se acrecenta porque hay un cambio climático a nivel internacional. Entonces son efectos que tenemos que detener porque se van haciendo una bola de nieve y vamos creando ambientes mucho más hostiles en las ciudades, ¿no? Hay algunos temas que tienen también con el acceso a los recursos, y por supuesto la idea también es pensar en que no solamente es proteger o conservar sin permitir un desarrollo,
porque la gente también tiene derecho a la alimentación, ¿no? A poder beneficiarse también del uso de los recursos naturales, pero de una forma equilibrada. Entonces, esta parte de tus derechos también con los derechos de la naturaleza. Claro. Oye, y por ejemplo, en esta cuestión de los derechos, de mediados del año pasado, más o menos verano a la fecha, pues estos movimientos de los jóvenes que están exigiendo políticas más acordes con lo que estamos viendo con el cambio climático, y sobre todo porque el futuro que está más borroso de alguna manera es el de los jóvenes, ¿no? El movimiento de Greta Thunberg, y que ha sido pues ya masivo a nivel mundial, y que también muchos jóvenes en muchas otras partes del mundo, incluido México, se están manifestando y están exigiendo acciones contundentes a los gobiernos. Eso es un factor que está impulsando a las políticas públicas a nivel global y a nivel local, para justamente voltear a ver a estas generaciones que dicen, ustedes no son sustentables porque están haciendo uso de los recursos sin pensar en el futuro, ¿no? Sí, mira, yo creo que el movimiento de los jóvenes es fundamental. Ciertamente, lo decías bien hace un momento, ¿no? Tenemos que exigirle más a los gobiernos, pero también tenemos que exigirnos más como sociedad. Claro. ¿No? No es solo el gobierno el que va a solucionar el tema del cambio climático. Mientras, por ejemplo, sigamos nosotros usando gasolina, alguien tiene que tomar la decisión de cómo suministrar ese combustible, ¿no? Pero los jóvenes lo tienen muy claro en muchos lugares del mundo, y como decías, en México también, ¿no? No podemos visibilizar el futuro de los jóvenes si seguimos como hasta ahorita. Tenemos que realmente hacer un cambio transformacional, y yo creo que muchos jóvenes ya lo entendieron, ¿no? Y esa es una gran esperanza para todos, de que Greta y todos los jóvenes en el movimiento pues han claramente entendido que la ciencia dice que no podemos seguir así. Claro. Yo creo que esta sociedad mucho más informada, que está en las redes, que puede realmente comunicarse rápidamente y que realmente están mucho más sensibles al tema de la destrucción de la naturaleza, pues son una esperanza, y también son este motor que tiene que decirnos, no podemos seguir como vamos, tenemos que cambiar y tenemos que escuchar, porque realmente es un tema también en el tema de los derechos de justicia ambiental, ¿no? Claro. O sea, estamos realmente nosotros utilizando todos los recursos y no pensamos que ellos son los que van a tener que vivir con un mundo devastado, más con un mundo claro, que no va a tener la capacidad de regulación del clima, ¿no? Entonces, es decir, para nosotros las soluciones pueden tener beneficios y todo, para ellos va a tener sobre todo costos si no actuamos hoy, ¿no? Entonces, claro, va a ser mucho más caro para la siguiente generación atenderlo si no aumentamos la ambición ahorita. Entonces, los jóvenes lo saben, yo creo que los científicos lo saben, y tenemos que hacer que este mensaje llegue a toda la gente que toma decisiones. Y bueno, quisiera también decirte que pues ojalá que también los jóvenes, digamos, no solamente sea una emergencia de ir 2 o 3 días a la calle a manifestarse, sino que realmente cambiemos los patrones de consumo, ¿no? Que entendamos las causas que generan el cambio climático. Claro. ¿No? Todo el consumo de combustibles fósiles, todo lo que tiene que ver con nuestras formas de consumo responsable, ¿no? De no estar comprando un celular cada año, de no estar comprando un coche cada año, ¿no? Ropa cada año. Todas estas cosas ayudan, ¿no? No solamente manifestarse, sino realmente hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Nuestra campaña decía, el cambio climático me toca a mí, te toca a ti, nos toca a todos. Nos toca a todos. Claro, con esta cuestión nos vamos a la última pausa y regresamos con más. El cambio climático a todos nos toca, y a todos nos toca también hacer algo para mejorar el ambiente. Vamos a una pausa. Ya estamos aquí de regreso. Claudia, en esta parte del cambio nos toca a todos, pero también nos toca a todos cambiar la manera en la que estamos viviendo. ¿Por qué el cambio climático no está siendo tomado como una cuestión de seguridad nacional, no solo en México, sino en muchos otros países? Sí, yo creo que es muy buena pregunta, porque al final del día debiera ser tomado como un tema de seguridad nacional. Tiene todos los componentes, digamos, que pueden afectar que un país o un estado realmente sea capaz de, digamos, lo estrictamente la seguridad no es sobrevivir, de estar realmente capaz de atender las prioridades de sus ciudadanos. Y en ese sentido creo que todos los países deberían de reflexionar sobre este tema.
En algún momento el propio Estados Unidos se lo planteó, si es una política que tiene que ver con la seguridad nacional. Sí, pero fue con Obama. Sí. Sí, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero es que tampoco es una decir, hoy el cambio climático es un tema de seguridad nacional, ¿no? Sino decir, ¿por qué sería un tema en qué medida y en qué políticas tendríamos que incorporarlo para que realmente no fuera una amenaza o un tema que tuviera que ver con este tema de la seguridad? Pero bueno, es una discusión en marcha, ¿no? O sea, yo creo que el cambio climático cada vez va a ir abordando todas estas temáticas que todavía están pendientes. Si se acuerdan antes, cuando apenas se firmó la convención, solo hablábamos de mitigación y adaptación, ¿no? Claro. Entonces estábamos así como un binomio muy aislado, diría yo, del quehacer nacional y de todas las demás políticas. Y poco a poco fuimos hablando del desarrollo bajo en carbono, ¿no? Ahora hablamos del cambio climático en su aportación y en su relación a todas las metas del desarrollo sustentable, ¿no? Que tienen que ver con fin de la pobreza, con fin del hambre, con la equidad de género. Es decir, estamos cada vez ampliando y entendiendo que es un tema transversal, entendiendo que no podemos solamente fijarnos en el número de reducción de emisiones, sino que tenemos que pensar en los derechos humanos, tenemos que pensar en el bienestar de los ecosistemas terrestres y marinos, tenemos que pensar en un montón de otras dimensiones, por ejemplo, los temas que tienen que ver con su aportación a los temas de seguridad y de reducir los riesgos, ¿no?, que tiene para el país el cambio climático. Los países altamente vulnerables, por supuesto, deberían de iniciar mucho más vocalmente esta conversación, porque los países que pues pueden tener sequías que generan una hambruna, pues por supuesto es un tema de seguridad nacional, ¿no? Es el caso que podemos ver, por ejemplo, con Siria, ¿no? Todo lo que está pasando en ese país inició como un problema muy asociado a una sequía, ¿no? Entonces, si no visualizamos esto a tiempo, pues después vamos a estar reaccionando, ¿no?, a los temas en vez de tener una política de Estado que nos ayude a integrar al cambio climático en las diferentes dimensiones que tiene. Pues sin duda la reflexión es esta, ¿no? Le toca a los gobiernos, pero también a los ciudadanos, Lore y Claudia, ¿no? Realmente. Así es. Y bueno, esperemos la COP25 estar muy al pendiente de toda la información que suceda y el papel que México jugará allá en Madrid con la presidencia de Chile, y que ojalá México se sume como un líder en el combate al cambio climático, y así sea, ¿no? Eso esperamos. Claudia, muchísimas gracias por haber venido aquí a Punto y Coma. Mi querida Jimena. Un gusto, Lore, Claudia. Y pues bueno, quédense en la programación de Excelsior Televisión. Ya está aquí Martín Espinosa. Que tengan una excelente semana.